La soledad es uno de los principales problemas de salud mental entre los jóvenes. Paradójicamente, en un mundo cada vez más conectado, nos sentimos cada vez más solos. Y en este contexto surgen herramientas como los chatbots de inteligencia artificial, en los que millones de usuarios encuentran consuelo al relacionarse como si fuera a un psicólogo o hablaran con un amigo o con una pareja. Fíjate un perfil de una persona que se siente sola, aislada, que no tiene habilidades sociales, no tiene problemas. Por lo tanto, necesita una respuesta. ¿Y quién te va a dar esa respuesta? ¿Y quién te la va a dar inmediata? ¿Y quién va a ser complaciente? Tenemos a menores aislados y solitarios, ¿no? Y en lugar de asistirles, les ponemos en manos de chats que están optimizados no para ayudarte, sino para mayor tiempo de uso. Cuando OpenAI implementó su interfaz de voz, que era muy humana en ChatGPT, ellos mismos reconocieron que podía inducir a algunos usuarios a pegarse emocionalmente con su chatbot. Nosotros tenemos, ¿no?, unas regiones cerebrales destinadas a las relaciones interpersonales. Y eso es un problema, porque si nos estamos habituando a activarlas mediante este tipo de respuestas, luego cuando toquemos césped nos vamos a sentir extraños. ¿Estamos realmente ante una sustitución de los vínculos humanos por los chatbots? ¿Nuestro uso de la inteligencia artificial está condicionando la forma en la que los relacionamos en la vida real? ¿Es posible utilizar la propia tecnología para resolver ese problema? Empezamos. Bienvenidos una semana más a Literal. Hoy hablamos de la soledad entre los jóvenes, un asunto en el que la inteligencia artificial está jugando un papel de lo más interesante. Y para ello tengo conmigo, como siempre, a Alba Leiva, amiga y analista del orden mundial. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí tratando este tema. ¿Te sientes sola en la vida? A veces. Pero bueno, no pasa nada, también es natural. Es bueno saber aprovechar la soledad de vez en cuando. Y también me ha acompañado Rodrigo Taramona, experto en tecnología y divulgador sobre su impacto en la sociedad. ¿Qué tal, Taramona? Qué gusto tenerte. Fantástico, igualmente, encantado. ¿Tú no te sientes solo? Tengo 2 niñas pequeñas, no me siento solo nunca, ojalá, a veces. Y en un tema como el de hoy, que por cierto, lo de la soledad es un temón que nos habéis pedido varios de los espectadores, debajo del vídeo, en los comentarios, siempre podéis proponer nuevos temas para que tratemos aquí en Literal, pero no podía faltar alguien que sea experto en el tema, como Claudia Pradas, psicóloga y divulgadora de salud mental. Muchas gracias por venir, ¿qué tal estás? Pues muy bien y muchísimas gracias por contar conmigo, la verdad. Como siempre, empezamos con un dato, ¿vale? En lo que llevamos de año, el uso más repetido de la inteligencia artificial no ha sido para buscar información, sino como terapia y compañía emocional, además de para organizar la rutina o la búsqueda de propósito, por ejemplo. Esto es según un estudio de Harvard Business Reviews. ¿Qué te dice este dato a ti? Bueno, es un dato preocupante, ¿no? Porque al final estamos buscando una sustitución del contacto humano, pero también nos está reflejando lo que está pasando en la sociedad. El aislamiento es una cosa que no viene de ahora. El aislamiento no es culpa de los chatbots, sino que, bueno, sería la responsabilidad o es la consecuencia del ritmo de vida que llevamos a día de hoy. Y como se dice en periodismo, 2 noticias se entienden mejor juntas, así que os voy a dar otro dato, que es que 1 de cada 4 jóvenes en España reconoce sentirse solo, según el Barómetro de la Soledad 2024, elaborado por Soledades. De hecho, la soledad ha pasado de ser un problema que se atribuía a la gente mayor, ¿no?, a ser algo de la juventud. Ahora el grupo más afectado es el de 16 a 29 años, y no solo que el 25% de estos jóvenes se sientan solos hoy, es que el porcentaje sube a 69% cuando se les pregunta si se han sentido solos en algún momento de su vida. Antes de profundizar en esto, ¿vale?, en el porqué de este sentimiento de la soledad entre los jóvenes, y aprovechando también que tenemos a una experta en salud mental como Claudia, me gustaría que definiéramos el concepto de soledad, porque depende de a quién le preguntes, significa una cosa u otra, pero cuando decimos soledad nos imaginamos una persona sola, cabizbaja, sentada en un banco, un poco como Keanu Reeves en el mítico meme aquel, ¿no? Pero que estaba comiendo es un burrito, estaba, ¿no? Creo que Keanu Reeves. Pero ojo, que también puedes estar rodeada de gente y tener muchos amigos. ¿Cuál sería la definición correcta de soledad? Claro, ahí está. La definición propia de soledad sería la falta de compañía o la ausencia, ¿no?, de apoyo por otras personas. ¿Qué pasa? Que esto es la definición propia, pero la soledad es mucho más amplia, es algo más abstracto. Sentirse solo no es lo mismo que estar solo, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Tú puedes estar rodeado de personas y aún así tener la sensación de soledad, tener la sensación de que nadie te está acompañando emocionalmente. Entonces, sí, la definición propia es ausencia de compañía personal,
pero eso no es lo único que podemos atribuir a soledad. Y luego entiendo que también hay tipologías, ¿no? Porque, joder, yo de repente lo dejo con mi expareja, estoy unos cuantos meses que me siento menos acompañado. Eso es como una, no sé, soledad transitoria de alguna forma. Claro, aquí hablaríamos de soledad versus aislamiento. No es lo mismo una soledad transitoria como un duelo de pareja, por ejemplo. Si tú llevas, me lo invento, 10 años conviviendo con tu pareja y de golpe y porrazo te quedas solo, te tienes que mudar solo, esa es una soledad transitoria y muchas veces no deseada. Luego nos encontramos con personas que tienden al aislamiento, ese tipo de persona más introvertida, más ermitaña. Digamos que hay diferencias. Pero yo sí que tengo la sensación que hemos construido un concepto de la soledad que está asociado al fracaso. Puf, aquí hay muchos matices, ¿eh? Porque precisamente yo me he encontrado con un discurso totalmente contrario. Ese discurso de tienes que aprender a estar solo, tienes que ser Bueno, fuerte es verdad, e independiente. Entonces el discursito este de, pues tú tienes que poder con todo, tienes que ser fuerte, tienes que ser independiente, si quieres puedes, ¿no? Está atribuido a ese individualismo. Entonces, bueno, aquí hay un equilibrio entre saber navegar por la soledad, porque a veces la soledad no es elegida, aprender también a convivir con nosotros mismos, pero aprender a pedir ayuda. Entonces, bueno, yo aquí... Tiene muchos matices, ¿eh? También creo que tenemos que pensar en cómo encajamos la soledad a nivel social o cuando percibimos que alguien está solo, ¿no? Porque pensad, por ejemplo, en los planes que haces solo. Por ejemplo, Sí. ir al cine o ir a comer o ir a una cafetería. Muchas veces hay gente que se siente rara yendo al cine solo o yendo a una cafetería cuando te preguntan eso de pero solo eres tú. Como, Ya, sí, ya. Sí, y parece que es un poco extraño cuando realmente es una actividad que podemos hacer a diario. ¿Os ha Entonces, pasado? eh, Porque a mí sí, ¿eh? a mí también, y mira que a mí me encanta hacer planes sola. Me Ir gusta, al cine solo es la mejor. me gusta muchísimo ir a conciertos. O sea, yo, sin caer en el discurso que dices tú de tienes que. Tú Tienes que solo aprender a puedes estar con solo. todo. No sé qué... Ya. Equilibrando, pero me gusta mucho hacer planes sola. Y entiendo que haya gente que no. Yo creo que por eso es importante el matiz de soledad no deseada, ¿no? Porque, claro, yo al final, por ejemplo, yo siempre os recomiendo ir a un museo. Yo prefiero irme solo a un museo. Mi relación con las obras, con el artista, a través de esa soledad, digamos que amplifica y mejora mi experiencia, ¿no? Como te puede pasar a ti con el cine también. Sin embargo, claro, el no querer estar solo y encontrarte solo es otro melón. Sí. Es muchísimo más frustrante. Es decir, cuando tú deseas relacionarte con otras personas y ves que no lo consigues, ahí está la soledad no deseada. La soledad no deseada conlleva frustración, también conlleva problemas de autoestima. El problema seré yo, conlleva también falta de habilidades sociales y ahí ya es cuando tendemos a los problemas de salud mental. Si pudiéramos establecer un perfil, Alba, de prototípico, del perfil más afectado por la soledad no deseada, ¿por dónde empezamos? A ver, pues es que hay que decir que la foto es muy heterogénea, ¿no? O sea, la soledad no deseada afecta especialmente a los jóvenes con problemas de salud física o de salud mental, a desempleados o a gente que está en situaciones de pobreza, a los que han sufrido acoso escolar, laboral o también, por ejemplo, a los extranjeros o gente como del colectivo LGTB. Especialmente la gente que se siente en los márgenes o en colectivos minoritarios, pues evidentemente tiende a sentirse más aislada, más sola, ¿no? Y con ellos, si establecemos como hombres y mujeres, ¿hay en este caso diferencia de género? Pues la hay porque resulta que la soledad es más frecuente, y a mí este dato me sorprendió, entre las mujeres jóvenes, con un 30% frente a un 20% de los hombres jóvenes de la misma edad. Me sorprende bastante porque Sí. siempre, y bueno, yo creo que tú, Taramona, seguro que lo habrás visto también, el dato de los hombres que están solos y que por tanto se meten en comunidades online. Y Es que también dónde, ¿no? Es decir, el dato es aquí en España, es en Estados Unidos, es en qué distintos... Yo me imagino que ahí también es donde está el reto, pero sí, efectivamente a mí me sorprendió el dato. Sí. Es aquí en España el dato. Claro. Bueno, hay que hacer un análisis crítico también de esas estadísticas, así haciendo una interpretación a grosso modo. Esto no lo he, vamos, me lo saco ahora un poco de la manga, pero probablemente esta estadística viene porque las mujeres suelen reconocer más sus emociones y por lo tanto es más fácil para ellas reconocer que se sienten solas. Los hombres normalmente no se les permite mostrar vulnerabilidad. Entonces, si alguien te pregunta, ¿te sientes solo? No, yo soy muy macho. Yo no, yo ¿Cómo solo voy a no. estar yo solo? Pero luego ¿No en me has visto? Claro, exacto. Pero luego en internet me pongo ahí Claro, y busco claro. ese refugio. ¿Y cuál es el perfil de joven que sufre soledad no deseada que encuentras habitualmente en tu consulta, por ejemplo? Lo que yo me encuentro, es decir, como profesional, sí que suelen ser mujeres jóvenes con falta de habilidades sociales, aisladas. Muchas han experimentado trauma complejo tal como el acoso escolar, experiencias también relacionadas con relaciones tóxicas que hacen que, una vez esas personas han relacionado y han salido mal paradas, hace que tiendan a aislamiento. Personas también introvertidas, personas neurodivergentes, es decir, todo aquel colectivo minoritario que está exento de la norma, muchas veces tiende a sentirse más solo.
Cuando se habla del problema de la salud mental entre los jóvenes, el primer culpable al que se señala siempre suele ser el mismo, que son las redes sociales. Pero, ¿qué dicen los datos al respecto, Taramona? Pues es curioso porque justo respecto al estudio que mencionaba Alba antes, cuestiona de alguna manera esa relación directa, ¿no? Su investigación revela que los jóvenes que se sienten solos usan las redes sociales con la misma frecuencia que los que no. Por tanto, yo creo que implica que las redes sociales quizá no sean la causa raíz de este problema, sino pues a lo mejor lo acrecentan, ¿no? O hacen más evidente el problema. Lo que es determinante es la presencialidad de las relaciones, que es algo por lo que yo abogo muchísimo, que es toca césped. Y ahí el rol que juegan las redes sociales o nuestra socialización digital es compleja, porque puede que para mucha gente socializar por internet no sea una causa de la soledad. Y yo me he cultivado en comunidades online desde que soy un chaval. O sea, te hablo desde los 11 años quizá, y para mí ha supuesto precisamente un refugio. Yo, por ejemplo, sufría acoso escolar, ¿no? Para mí Internet era el lugar donde yo podría encontrar una comunidad y sentirme menos solo. Yeah. Entonces, para mí es completamente lo contrario, y las redes sociales, no sé si para mucha gente hoy en día puede serlo también. Claro, cada persona es un mundo. Yo me identifico mucho con lo que tú dices, ¿no? Había veces que me sentía más acompañado online que IRL, ¿no? Que en real life. Entonces eso depende. A mí me mola ver los datos, pues eso. Parece que las redes sociales pueden reducir la calidad y cantidad de las interacciones, especialmente cuando sustituyen las interacciones en persona. Eso es un estudio de la OMS de 2025, ¿vale? Es decir, puedes al final ir como en detrimento de las relaciones presenciales porque ya tienes un sustituto online, pero claro, está bien como complemento, siempre digo, no como sustituto. Creo que es un elemento que yo lo empecé a ver, ¿no?, en redes sociales como Twenty, ¿no?, que para mí es muy la red social de mi adolescencia, donde sí que se veía esa parte de comunidad online, pero sobre todo se trasladaban las relaciones que tú tenías en el instituto con esas mismas relaciones se trasladaban a Twenty. Por lo tanto, si tenías muchos amigos, salías mucho, eso se veía completamente reflejado de una forma como muy directa, y si eras pues al que le hacían bullying, pues eso también se veía reflejado. Claro, porque no te veías en las fotos, Claro. veías las fotos de los demás y es como, joder, todo el mundo está acompañado y yo no. Eso es. Sí que creo que ahora, que eso ya a mí me ha pillado más mayor, pero puede que es lo que estén sufriendo mucho más generaciones más jóvenes, se ha amplificado todavía más, ¿no? Ese reflejo se sigue viendo, pero hay que añadirle unas redes sociales mucho más complejas, muchísimo más ruido y, pues de nuevo, fenómenos que se amplifican mucho más. Seguramente la búsqueda de comunidad creo que ahora es más complicada que antes y los fenómenos negativos posiblemente sean mucho más potentes. Habéis dicho una palabra, la habéis repetido mogollón y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que es la comparativa en redes sociales. Considero que es súper peligrosa y que al final al exponernos tanto en una red social también nos exponemos a la comparativa entre nuestros iguales o supuestos iguales. Voy a poner un ejemplo como muy metafórico, ¿no? Pero imaginaos que pues, volvéis cansadísimos de una jornada laboral, yo qué sé, os precalentáis algo de un tupper, os ponéis a ver la tele, cogéis el móvil. Estás definiendo todos mis días. Sí. Estaba diciendo, me suena. Pero bueno, total, ya. Coges el móvil, lo abres y te encuentras la foto de tu compañera de instituto, guapísima, morenísima, en Bali, con unos dientes blanquísimos que te pone: he descubierto mi niño interior y me he sanado gracias a este Petarda. viaje. Y tú en plan, debería ir a Bali, Claro. debería hacer esto, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿No? Esta comparativa también favorece la baja autoestima y lo que estábamos hablando anteriormente, la baja autoestima es un factor también de aislamiento, de inseguridad, de problemas de salud mental, etc. Sí, pues hay un estudio, por ejemplo, de Soledades que dice que más de la mitad de la población, creo, ¿no?, piensa que la tecnología ayuda a combatir la soledad no deseada. Yo creo que es que no es tanto una cuestión de las tecnologías, ¿no?, sino de cómo las utilizamos, de cómo entendemos su diseño y cómo navegas tú por ellas. De nuevo, si tú al final acabas sustituyendo tus relaciones presenciales porque dices, bueno, aquí puedo estar con mis amigos, es que no estás con tus amigos, bro. Lo que está claro es que el mapa es complejo, ¿no?, por lo que estamos así dejando en estos primeros detalles, pero por bajarlo a tierra me quedo con una cosa en la que coinciden los estudios que citabais, que es que algo determinante en la soledad no deseada es la interacción presencial. Sí, Tocar, pisar hierba, ¿no? Sabemos que interactuar en persona es algo que va acompañado de fricciones, ¿no?, porque al final es la timidez, esas habilidades sociales, están los choques, los malentendidos, discusiones. Yo tengo una pregunta que es, Claudia, ¿puede que socializar en redes cada vez vaya ganando terreno a hacerlo presencialmente porque se reducen precisamente esas posibles fricciones? A ver, no es que se reduzcan, sino que se amplía el tiempo de reflexión. Por ejemplo, una discusión que tú pues, tienes con una persona cara a cara, tienes menos margen, ¿no?, para poder estructurar un discurso, para poder decir lo que tú sientes realmente. Pero yo siempre abogo efectivamente por hablar cara a cara las cosas, claro. O sea, totalmente.
¿Qué ocurre? Que efectivamente considero que puede ser un riesgo y que de hecho está pasando que las interacciones online están ganando terreno a las interacciones presenciales. Y eso efectivamente pues es un problema. Con toda la pérdida de contexto que ello conlleva, ¿no? Total. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo he mandado un WhatsApp y se me ha interpretado mal? Claro que bueno, se te ha claro. interpretado mal, porque Sí, tú sí, estás... sí. Sí. Claro, tú estás en A, la otra persona está en Z, leyendo el mensaje a lo mejor con I. Entonces, claro, todo esto crea un ruido que al final, y de pronto esa relación se distancia y fue por falta de contexto. Total. ¿no? Total. O sea, yo pienso mucho en esta idea de haber estado dando 1000 vueltas a un mensaje, de escribírtelo en el grupo que tienes contigo mismo, de mandarle todo el mundo a tus amigos para hacer como una... Brainstorming, un ¿no? brainstorming de qué contestamos a esta persona y luego dices, igual era tan sencillo como escribirlo, llamar o escribir lo primero que se te pasaba por la cabeza, o si estuviese pasado en persona, tal vez no habría habido tanto problema al respecto. Total. Pequeño subrayado en el grupo que tienes contigo mismo. Sí. Todos tenemos eso. Sí, ¿no? quiero Pero, decir. sí, pero Yo ya no es lo algo- tengo. A mí yo me no lo parece tengo. increíble que todo Te el lo mundo tiene un recomiendo. grupo. Todo el mundo tiene un Pero grupo me parece consigo muy simbólico. Sí, es verdad. Al final necesitas ese espacio de reflexión, pero pierdes el componente orgánico, pierdes el componente humano, porque al final estás como mecanizando una emoción. Yo tengo una pregunta antes de que ahondemos más en profundidad en qué papel juega la inteligencia artificial, que es, oye, ¿cómo nos afecta a los jóvenes? Porque yo estoy pensando sobre todo en aquellos, yo ya estoy en el mundo laboral, ¿no? En todos los que estamos aquí, pero ¿cómo puede afectar la soledad no deseada a la vida de una persona joven? Yo creo que es un factor de riesgo para desarrollar patologías de tipo de salud mental, es decir, lo que estaba comentando anteriormente, si tienes esas dificultades en relacionarte con otras personas, careces de red social de apoyo. Entonces, si carecemos de esa corregulación, también carecemos de esa herramienta de regulación emocional. Hay problemas de autoestima, problemas de depresión derivados del aislamiento. Es como una espiral descendente, ¿no? En Claro. la que de Todo. pronto tú te estás sintiendo más solo, de pronto pierdes autoestima, pierdes rendimiento escolar, rendimiento profesional y luego radicalización online, ¿eh? Que eso es Uf, un uf, melón también, melonazo. ¿sabes? Tú estás solo y de pronto estás como, ¿no? Emocionalmente inestable y hay alguien que te calienta, eres más fácil de manipular. Claro, es que también en el fondo esa soledad, esa frustración, lleva unos sentimientos muy, muy negativos o te lleva a unos extremos que en el momento en el que alguien viene y te salva, entendiéndose alguien como un grupo que te radicaliza, alguien al otro lado de la pantalla que quiere manipularte o tal. En el fondo estás en una posición mucho más vulnerable en el cual a la mínima que te den algo de lo que tú necesitas, lo vas a abrazar como con mucha más fuerza, ¿no? Pero bueno, en mitad de todo este escenario, y ahora sí, por si no fuera suficiente, de repente aparece un invitado sorpresa. Los chatbots de inteligencia artificial éramos pocos y parió OpenAI. Literal. También es verdad que esto es lo que mencionabas tú antes, ¿no? Este estudio de Harvard Business Review que hablaba de que en 2025 el uso que le damos a la IA era más para tener un acompañamiento emocional, como terapia si queremos, que para buscar información o pues para organizarnos una rutina o buscar un objetivo. Y esto encima en un contexto de sistemas sanitarios colapsados, ¿no? Hay apenas 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Oh, pensaba que ibas a decir 6 por cada 10 o así. No, es un 6 de canteo. cada 10.000. Tienes curro, ¿eh? No, esto es terrorífico, Claro. es un dato terrorífico y lo peor es que es totalmente cierto. Además, las listas de espera suelen ser de meses y la terapia privada pues cuesta entre 60 y 80 euros. O sea, no es algo que esté necesariamente al alcance de todo el mundo. Esto es por sesión, por cierto. Por que sesión, hay por alguien que sesión, empieza sí, al mes. Suscripción mensual, no. No. Entonces, claro, tener ahí un chatbot al que simplemente tienes que acceder a internet y lanzarle todas tus preocupaciones, pues es súper atractivo. Es que ¿cómo no va a llegar gente a eso? ¿Quién ha usado la inteligencia artificial como apoyo emocional alguna vez? Y había tenido una crisis de amistad hacía poco tiempo, ¿no? Se había producido una ruptura de amistad y había habido una discusión por mensajes que habíamos tenido bastante cargada. Habíamos hablado antes de las malinterpretaciones por WhatsApp. Era un poco esta historia. Entonces tuve una conversación con un chatbot después de haber tenido el típico brainstorming con un montón de grupos de amigos distintos y familiares. Y entonces yo me tiro a este chatbot de inteligencia artificial, empiezo a hacer preguntas y creo que lo que hizo muy bien el chatbot es como responder todos los consejos que me habían ido dando distintos amigos, pero condensarlos y darle una lógica que yo veía escrita por alguien que no existe, que en realidad es un chatbot. Pero como verlo de esa forma, que parece como más racional, no sé por qué, pero hizo un clic en mí. Y pese a que me había ocurrido que en las últimas semanas, antes de hablar con el chatbot, revisaba esa conversación de ruptura que había tenido con mi amigo,
ya dejé de leerla. Entonces, yo no lo he vuelto a usar para nada en especial, pero es verdad que para ese momento fue significativo. Yo no quiero decirte nada, pero probablemente ese clic fue el reflejo de lo que necesitabas leer. Claro, O exacto. sea, Claro. no creo que sea el chatbot. Es como que en sí. verlo escrito, ¿no? Sí. Simplemente te da ese empujón final, ¿no? Sí, sí, era una necesidad que tú ya tenías interna, pero al verlo reflejado en un texto, algo más visible, algo más tangible y algo más inmediato, ¿no? Al final es lo que tienes directamente, pues te hizo poder generar ese... Pero es curioso porque, claro, muchas veces pensamos, es que si me lo escribe un amigo, igual mi amigo es complaciente, ¿no? O mi familiar, pero ¿qué si no es complaciente como una inteligencia artificial generativa? Flipas. Efectivamente, O sea, optimizada para que estés ahí, claro, Sí. es muy complaciente, sí. De todas formas, no eres el único, o sea, el 70% de los adolescentes ha usado IA generativa, según una encuesta de Common Sense Media de 2024, para esto, ¿sabes? Y fíjate, el 31% encontró esas interacciones tan satisfactorias o incluso más. ¿Qué opinas tú de que la gente encuentre en la inteligencia artificial este tipo de apoyo? ¿Por qué crees que lo están buscando? Lo están buscando porque lo necesitan. O sea, eso para empezar. Necesitan esa respuesta porque muchas veces la necesitan de manera inmediata. Nos encontramos ante un perfil de una persona que se siente sola, aislada, que no tiene habilidades sociales, pero tiene problemas. Por lo tanto, necesita una respuesta. ¿Y quién te va a dar esa respuesta? ¿Y quién te la va a dar inmediata? ¿Y quién va a ser complaciente? Una IA generativa. ¿Qué riesgos conlleva el hecho de que se sustituya la terapia por los chatbots de inteligencia artificial? Bueno, primero de todo, que no hay confrontación. Es decir, un terapeuta no te va a dar la razón. Siempre dice, no, es que le estás pagando a alguien para que te escuche y te da razón. No, no. Nosotros tenemos una formación específica, una habilitación sanitaria y nosotros nos especializamos en algo. En mi caso, yo soy especialista en trauma. Una IA no se puede especializar en trauma, ¿no? No puede acompañarte emocionalmente a tus recuerdos y a tu aprendizaje desadaptativo. Te va a dar un reflejo de lo que tú necesitas, lo que te pasó con tu compañero, ¿no? Con tu amigo. La IA te da una respuesta inmediata al problema específico que tú le estás escribiendo. Eso no es un proceso terapéutico. ¿Qué ocurre? Que muchas personas no pueden acceder a una terapia privada y las listas de espera públicas son interminables. También pienso que nos hace más intolerantes a la frustración o a los sentimientos negativos, ¿no? En esas pequeñas frustraciones, enfados, tristezas del día a día que antes tal vez simplemente vivíamos con ello, lo dejábamos pasar y tal vez hay cosas que se solucionan simplemente dejándolas pasar, otras que tienes que hablarlas, confrontarlas, compartirlas con gente y vivirlas, ¿no? Pero ya si buscamos como ese alivio inmediato a cualquier malestar que tengamos, qué problemático es no vivir con el malestar, ¿no? O no enfrentarnos a él, simplemente es que hay malestares que yo creo que hay que atravesar y ya está. Es saltarse las escaleras del proceso, ¿no? Es decir, tienes un problema y ya buscas la solución, cuando realmente tengo un problema, me siento de esta manera, identifico cómo me siento, veo qué puedo hacer con lo que me siento, busco ayuda y soluciono el problema. Entonces, todos estos pasos... Total. Aquí sí que se aprecia el peligro de reemplazo de las interacciones presenciales. Redes sociales, chatbots de inteligencia artificial, ¿no? La tormenta perfecta. Ya no con otras personas en redes sociales, esas interacciones también que pueden ocurrir, sino por un algoritmo que nos responde lo que está pasando. O sea, ¿cómo se explica esto? Bueno, yo creo que por todo lo que hemos dicho ahora, ¿no? Disponibilidad 24 horas, tu colega no está jugando al fútbol, ¿sabes? Sino que la IA no está jugando al fútbol, la IA te responde en ese momento, versatilidad, la complacencia, ¿no? Te dice lo que quieres escuchar, rapidez, anonimato. Es Esto lo súper pongo clave. entre No te comillas. juzga. Pero es que lo pongo súper entre comillas, el anonimato. A ver, que es que estás entrando en una plataforma que ha dicho que va a utilizar tus chats si lo necesita, con lo cual el anonimato me no. encanta el anonimato y de repente Sam Altman. Sí, total. Es un poco lo de el meme Ni de este coña. de tu espía de la CIA viendo lo que estás comprando en Instagram. Pues Total. como estos memes, pero elevados a la cosa preocupante, A la ¿no? enésima potencia. En el fondo es una sensación de aislamiento ficticia, pero porque ese ente al que le vuelcas todos tus datos siempre ha sido un abstracto, ya pasaba con las redes sociales. Entonces, la sensación de estar solo y poder controlar cualquier cosa es mucho más potente, ¿no? Pero no es un abstracto. O Claro. sea, claro, le estás dando los datos a un servidor y a saber qué está pasando con ellos. O sea... Claudia, ¿tú crees que acostumbrarnos a hablar con un chatbot puede hacer que luego las interacciones humanas no nos parezcan tan satisfactorias, nos parezcan incluso peores?
Yo no lo catalogaría como peor o mejor, sino que es diferente. Es decir, un chatbot no va a tener nunca el componente humano porque son, claro. Wait for Bueno, it. a ver, Wait estoy... for it. Wait for Bueno. it. O sea, que No, pero- Talamona, ¿cuántos años estamos de un robot que te hable y que te toque? No, pero... Toque, quiero decir el hombro, ¿eh? No rayéis. Pero Que ya os con- estoy viendo, ¿eh? Piquines. O sea, vamos a ver, el test de Turing se ha pasado con sobresaliente alto, ¿sabes? Ya está, parece una persona. Flirtea contigo, cosa que estoy totalmente en contra, ¿sabes? Es complaciente. Ahora, podrá haber robots, incluso vamos a imaginar que se consigue la piel de látex perfecta. Yo creo en la conciencia humana, en las relaciones personales. Creo que somos otra cosa los humanos, más allá de la materia, ¿no? Entonces yo creo que... Pero ¿qué es lo que pasa? Que sí que podemos tener algo que nos engañe. ¿Puedo ponerme en una cosa como que nos va a llevar por una tangente interesante? Descubrieron, creo que fue en Australia, que se estaba reduciendo la reproducción de unos escarabajos. Y era porque había unas botellas de cerveza que estaban consumiendo que resulta que se parecían muchísimo a lo que es el pompis de la hembra del escarabajo. Los escarabajos estaban reproduciéndose con las botellas, ¿vale? Vale, Y esto empieza a producir que empiecen a desaparecer. Es decir, de la misma manera que nosotros caemos como por sexbots, ¿vale? Esto se convierte en un problema existencial para una especie. Yo creo que nosotros estamos ante un escenario similar en el que si acabamos sustituyendo con máquinas nuestras relaciones personales, podríamos incluso llegar a no De reproducirnos. hecho, a mí lo que me parece muy curioso de todo esto es que si vemos el historial de los últimos años, nos hemos mal acostumbrado no solo a las relaciones presenciales, sino luego también a versiones anteriores de chatbots. Recuerdo el revuelo que se produjo con ChatGPT cuando hubo la actualización al 5, que la gente Total. estaba como muy como acostumbrada a la versión anterior, les gustaba y de repente es una persona nueva. ¿Y por qué tiene una personalidad distinta? ¿Dónde está mi esposa? Claro, es que nos estamos habituando a un tipo de relación que no tiene componente humano. O sea, Claro. estamos entrenando a una inteligencia artificial para que nos responda de X manera. De hecho, cuando OpenAI implementó su interfaz de voz, que era muy humana en ChatGPT, ellos mismos reconocieron que podía inducir a algunos usuarios a pegarse emocionalmente con su chatbot. O sea, claramente ya es algo que está jugando con las emociones humanas y con cómo nos relacionamos emocionalmente. Que aquí tenemos todos en la cabeza la película Her de Spike Jonze, ¿no? Con la voz de Scarlett Johansson, que luego intentaron copiar. por Que les cierto. denunció, de hecho, porque... Sí. Pero lo que en 2013, que es cuando se estrenó la película, era una distopía, ahora es una realidad. Literal, y es lo que decía Taramona, o sea, todos hemos podido comprobar cómo estos bots están programados con una personalidad, pues eso, lo que decíais, muy complaciente, ¿no? A veces hasta unos límites Demasiado. que dan un poco de risa a veces, que hace que nos guste, que queramos hablar más con ellos, que confiemos en lo que nos dicen. En general es que es adictivo tener esa voz que nos hace sentirnos tan bien, ¿no? Que eso me hace preguntarme, ¿el vínculo que formamos con un chatbot se puede considerar real o es solamente un espejo complaciente, como mencionábamos? Nuestro sistema nervioso puede interpretarlo como real. Al final le estamos dando una respuesta que activa, ¿no?, ciertas regiones de nuestro cerebro. Y una de ellas puede ser, por ejemplo, la área destinada al apego. Nosotros tenemos, ¿no?, unas regiones cerebrales destinadas a las relaciones interpersonales. Y eso es un problema, porque si nos estamos habituando a activarlas mediante este tipo de respuestas, luego cuando toquemos césped nos vamos a sentir extraños. En plan, esta persona no está respondiendo como yo espero o como yo me he habituado. Los escarabajos con las botellas de cerveza australiana. Una vez más, sí, sí, sí. Vale, y si la responsabilidad de todo esto recae sobre las empresas, supuestamente, ¿qué están haciendo para prevenir daños? A ver, OpenAI admitió que más de 1 millón de usuarios hablaba con ChatGPT sobre suicidio cada semana. Esto es muy grave, así que están hablando con especialistas para que sus modelos de IA pues, dirijan mejor las respuestas, detecten y, bueno, pues, y lleven a los usuarios a buscar ayuda. Pero claro, esto es un parche que a saber exactamente qué implementación tiene. De todas maneras, hay familias que sienten que estos parches han llegado demasiado tarde. O sea, ya hemos visto en los primeros casos con consecuencias mortales suicidios que están supuestamente vinculados al uso de la inteligencia artificial. Hay un caso hace más o menos reciente, ¿no? Bueno, hubo un caso que fue el de un usuario de Character AI, que era un chaval que había desarrollado esta relación sentimental con un avatar de Daenerys Targaryen. Sí, es muy fuerte. Y entonces, pues la madre de ese chico asegura que en la denuncia, ¿no?, que el chatbot femenino con el que hijo se obsesionó fue el que le invitó al suicidio. Es decir, hay una conversación en la que se ve cómo le dice, ¿no?, ven conmigo.
Y tú imaginas, o sea, como padre, ¿no? Como madre, como... Les eso es que se te cae el mundo. Es una locura. A raíz de este caso, esta plataforma anunció que los menores de 18 años no podrían acceder a estos chats a partir del 25 de noviembre. Pero claro, ¿cómo de factible es impedir el acceso de menores o de ciertos grupos, ¿no? Otro menor interactúa con ChatGPT, más de 1.200 veces le habla del suicidio y en ningún momento el chatbot dirige a servicios de emergencia, la persona acaba quitándose la vida. Esto es horrible. Aquí el riesgo se ve muy claro, ¿no? Es decir, tenemos a menores aislados y solitarios, ¿no? Y en lugar de asistirles, les ponemos en manos de chats que están optimizados no para ayudarte, sino para mayor tiempo de uso. Que aquí hay una parte ética que no podemos obviar, ¿no? O sea, ¿se diseñan estos chatbots para servir de acompañamiento emocional o se diseñan para maximizar ese tipo de conexión, ¿no? Claro. Quiero decir, OpenAI se ha convertido en empresa con ánimo de lucro hace relativamente poco, de hecho, hace unas semanillas. Entonces, ¿no es el mismo dilema que con las redes sociales en este caso? Claro, que la empatía es estratégica, no es altruista. No, claro, lo que estábamos comentando, la empatía no tiene un fin de hacer que el usuario se sienta mejor, obviamente. Y estábamos hablando de riesgo, ¿no? Del riesgo que tiene la inteligencia artificial, pero yo no hablaría de riesgo, yo voy a hablar directamente de consecuencias, porque ya están teniendo consecuencias negativas. Literal, además, la IA no te pregunta cosas porque quiera ser tu amiga, sino porque quiere maximizar el número de interacciones que tiene contigo, porque quiere que vuelvas a utilizar ese servicio. O sea, en el fondo está recopilando información. Recordemos que esto ya lo hemos hablado mucho con cuestión de redes sociales y otros productos. Cuando algo es gratis, es que tú eres el producto, tus datos son los que va a generar esa economía. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. De hecho, Meta anunció en octubre que empezará a usar las interacciones de los usuarios con sus herramientas de IA para personalidad, contenidos y publicidad en Facebook e Instagram. No es nada que nos sorprenda, pero es el paso más a algo que todos estos medios digitales, economías digitales, ya estaban haciendo. La verdad es que estos casos son escalofriantes y estaremos pendientes también de los juicios, que esto es lo que va a revelar si realmente hay una vinculación directa que establecen los juzgados porque probablemente también van a crear jurisprudencia sobre este asunto y lo veremos más adelante. Pero ¿tú crees realmente que los ajustes que se den en estas plataformas de la mano de expertos de salud mental pueden corregir la problemática? No creo que las puedan corregir, yo creo que son medidas que son preventivas, pero existen porque ya ha habido consecuencias. Considero que estas herramientas no pueden frenar por completo las consecuencias negativas del uso de la IA a nivel emocional. En ese contexto de vulnerabilidad de alguien que se siente completamente solo y tienes una tecnología capaz de parecer un ser humano, no ya solo en el texto o en la voz, incluso en la imagen, ¿no es el caldo de cultivo perfecto para aprovecharse de esa gente que se siente sola? Totalmente, pero lo veíamos también con las redes sociales, es decir, una persona que tiene tendencia al aislamiento tendrá tendencia a formar parte de microcomunidades muy peligrosas, muy de extremistas, riesgos. ¿no? Efectivamente, que puedan generar consecuencias muy negativas. Y en el caso de estas personas que ya no solamente acuden a microcomunidades generadas por seres humanos, si esa persona directamente solamente habla con un chat, lo que vamos a ver, y ese chat qué información le está dando, porque también se está revelando que mucha información que te da la inteligencia artificial es información falsa. A mí no deja de sorprenderme de todas maneras que la soledad se haya convertido en un problema de la juventud, ¿no? Así que me gustaría rebobinar un poco para visualizar mejor esta transformación y cómo hemos llegado hasta aquí. Alba, creo que necesitamos Érase una vez la soledad y la tecnología. ¿En qué momento empezó la soledad a ser un problema para la juventud? A ver, en realidad la soledad es algo que se ha empezado a medir recientemente, porque entonces tampoco podemos establecer una línea temporal muy clara de cuándo empezamos a sentirnos más solos, porque tal vez no exista una edad dorada en la cual la gente no se sentía sola y ahora pues todo ha ido a peor, ¿no? Pero desde luego sabemos que cada vez más jóvenes dicen sentirse solos y eso ya es un símbolo de lo que está ocurriendo. Sí que sabemos que la primera mitad del siglo XX fue una etapa muy social, ¿no? Pues familias amplias, instituciones sólidas, como puede ser, por ejemplo, el matrimonio, con todos sus problemas, pero estaban ahí, una gran natalidad, congregaciones sociales en torno, pues, por ejemplo, a iglesias, sindicatos, una efervescencia ideológica que lleva a una organización y, sobre todo, una carencia de la tecnología
avanzada, la tecnología tal y como la conocemos ahora mismo, que permitiera una vida en soledad como algo entretenido, que ese es el gran cambio de mitad del siglo XX. A falta del Fortnite, no había más remedio que socializar con tu vecindario. Efectivamente. ¡Qué aburrido, Alba, por favor! Aburridísimo, aburridísimo. Entonces, claro, según se van incorporando tecnologías que favorecen el aislamiento, especialmente dentro del ámbito del entretenimiento, pues por ejemplo la televisión, los ordenadores, luego mucho más tarde los smartphones, vamos sintiéndonos en general más solos, porque estamos más a gusto aislados, pero al mismo tiempo perdemos progresivamente esa conexión personal, ese tocar hierba que decíamos, ¿no? Claro, los que sois nativos digitales esto no lo vivisteis, pero hubo un momento que Internet era un sitio, pues como decía antes, ¿no? Que tú te ibas, te desplazabas a un lugar, te conectabas en el despacho de tus padres, en la universidad o en una biblioteca, un cibercafé, llamaban y se caía Internet, ¿no? Pero claro, ahora de pronto aparece el smartphone, ¿sabes? Y fantástico, pero de pronto Internet se va contigo, te acompaña a todas partes, te escucha, es... Claro, también relacionado con esto está la idea de, bueno, hemos hecho una especie de cronología focalizándonos mucho en la tecnología, pero esto evidentemente viene en un contexto en el que hablábamos de ese principio del siglo XX como un momento muy social, muy colectivo, a grandes rasgos. Pero luego, a partir de los 70 y sobre todo los 80, tenemos el auge del neoliberalismo, de esta idea del pensamiento más individualista. Todas estas ideas están muy relacionadas. No quiere decir que una cosa no hubiese podido existir sin la otra y todos sean relaciones de correlación, para nada, pero conviven en un mismo ecosistema en el cual pues, nos vemos en un momento actual con unas tecnologías muy avanzadas, muy amplias, que nos pueden entretener mucho cuando estamos solos, con un pensamiento que favorece y premia el individualismo y con unos ritmos de trabajo que se comen en gran medida buena parte de nuestra jornada y nos impiden precisamente encontrar esos modelos colectivos. Total. Entonces todo se retroalimenta. Pero es verdad que, claro, estamos hablando del auge del neoliberalismo, ¿no? Nos remontamos a los años 70, pero lo estabais mencionando antes, la llegada del smartphone, Instagram, la cámara frontal de los smartphones también, para estar más obsesionados que nunca por nuestro careto. Eso también ha tenido una influencia tremenda. De hecho, el psicólogo social Jonathan Haidt, en su libro The Anxious Generation, vincula directamente la crisis de salud mental con la llegada de Instagram y los primeros móviles con cámara frontal en 2011, Anda. como un punto de inflexión. Claro, a mí por eso me fascina, siempre digo, ¿no? El impacto de la tecnología en el comportamiento humano y viceversa, como una cosa retroalimenta e influye en la otra, ¿no? No nos damos cuenta de que innovaciones tecnológicas de pronto nos meten por otro derrotero, que en este caso pues es eso, lo que tú dices, cámara frontal, obsesión con la estética, con cómo eres mucho más consciente de cómo te ven los demás, aparecen los filtros, ¿no? Y la imagen que queremos proyectar pues de belleza, de excelencia, de estar en Bali. Claro. ¿Tú crees que la cámara frontal del móvil puede tener un impacto sobre la salud mental? Sí, no creo que sea determinista, es decir, creo que hay muchísimos otros factores que juegan un poquito, ¿no? En detrimento de nuestra salud mental y nuestros problemas de autoestima, pero recientemente ha aparecido un nuevo canon que es la Instagram Face, la cara de Instagram, que es esa... Yo sé cuál es. Sí, sí, ¿Te la sí. enseño? Sí, por favor. Es esta. Ah, que la tienes. Es esta. Es cuando te ves con la cámara frontal así leyendo con la papada así. No, pero flipas. Los filtros realmente, ahora voy a divagar un poco, pero se pusieron bastante de moda hace como 3-4 años y era ese típico filtro que se utilizaba sobre todo en mujeres, que era nariz fina, labios sí. grandes, el mentón así como prominente, casi cara de alien, ¿no? Y esto a día de hoy se llama Instagram Face y es una cara que algunas mujeres la piden a cirujanos, la piden a personas, ¿no? Que puedan inyectarse pues ácido hialurónico, etc. etc. Eso genera también muchísimos complejos, porque si hay gente que puede acceder a esas modificaciones faciales, ya no solo por un filtro, sino por algo real, ¿no? Algo que tú que puedes acceder, pues, yo qué sé, por 200, 300 euros, si tú no tienes ese dinero, si tú no tienes ese recurso, también te sientes mal. Pero tú, ¿eso también crees que afecta a la soledad? O sea, es una cosa sentirse mal y otra cosa es sentirse solo. Lo que estamos hablando, la soledad y la autoestima va mucho de la mano. Mm. Si yo me siento mal conmigo mismo, o sea, no va directamente, o sea, no está relacionado la Instagram Face con la soledad, pero sí que es un factor que baja tu autoestima. Me siento inseguro, no Claro. Sí. Claro, ¿no? El por qué yo no estoy, yo no me veo como veo a la gente exitosa de Instagram, Claro. la gente exitosa Sí, en ya redes no te sientes sociales. parte del grupo. Claro, ¿no? estás fuera del grupo. Es que Claro. es... Claro, es que yo lo pienso en todos estos cambios tecnológicos y sociales que hemos visto en las últimas décadas, quienes
hemos nacido precisamente en pleno cambio o adaptándonos y absorbiendo estos cambios, hemos crecido completamente expuestos a una socialización digital cada vez mayor. Evidentemente, algunos conocieron más los momentos primeros de Internet y han visto más ese cambio de una forma más clara, y luego están, evidentemente, los nativos digitales que les hablas de un mundo sin Internet y no entienden nada. Aquí o sea, va la pregunta clave, ¿no? Que es, al tiempo que hemos visto esta expansión tecnológica, también hemos visto que se ha expandido la soledad, ¿no? ¿Tú crees que están directamente relacionados? Porque yo, por ejemplo, cuando pienso en el ascenso de Internet, pienso en la cantidad de gente que he conocido a través de Internet, los amigos que he hecho, las comunidades digitales que han prosperado y de las que me he sentido parte, el sentido de pertenencia que hablabas tú también antes. Joder, yo he estado ahí. Sí, Entonces, sí. ¿tú cómo ves esas líneas paralelas? ¿Crees que coinciden más de lo que creemos? Como todo lo que estábamos hablando, es todo bastante abstracto, es decir, no considero que haya algo bueno o algo malo, una polarización, creo que todo es un poco más complejo. Voy a hablar un poco bien de las redes sociales que ya va tocando. Total. Y haciendo una autorrevelación. Yo también sufrí acoso escolar y yo venía de un pueblo muy, muy pequeño. En ese pueblo o seguías la norma o eras una persona normativa, con estética normativa, gustos normativos, o pues... Y recuerdo que me metía en Twitter cuando aún no era de Elon Musk, y ahí había personas pues, que compartían gustos musicales conmigo, que compartían, yo qué sé, memes internos, que compartían cosas. Y ahí empecé a hacer esa comunidad donde yo me sentía pues, entendida, comprendida. De ahí pues hacías quedadas, ¿no? Pues que hacíamos quedadas en Barcelona, hacíamos quedadas en no sé qué. Entonces, a veces las redes sociales también pueden ser una herramienta para ayudarnos a encontrar nuestra comunidad. Pero, una vez más, y en coherencia en todo lo que hemos dicho, el uso de las redes sociales tiene que ser un uso consciente. Entonces, bueno, lo mismo, no todo es blanco o negro. Sí, yo ahora lo que añadiría es a toda esta cronología de la que hemos estado hablando, ¿no? De las redes sociales, del smartphone, de la cámara de selfie. Tú estás hablando de, y tú lo has dicho también, Emilio, las comunidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando surgen réplica, ¿no? o Character AI, es que son chatbots. Ya no es una comunidad de usuarios con los que tienes una relación a distancia. O es con una familiares, relación, ¿no? Que te puedes comunicar a larga distancia claro, también. es una relación sintética. Es decir, es con algo que ya cada vez te va metiendo como cada vez estás más solo con interfaces, ¿no? Interactuando con ellas. Entonces creo que de verdad que tenemos, como tú bien dices, ese uso consciente que debimos tener desde el principio con las redes sociales, ahora es más necesario que nunca. Totalmente. Ahí lo que me pregunto es, estamos hablando de los datos de España, 1 de cada 4 jóvenes, ¿no? Que se sienten solos, pero ¿cómo se ven en otras partes del planeta? ¿Pasa lo mismo en otros países o es algo que está como muy centrado en Occidente, por ejemplo? Bueno, la verdad, aquí tenemos que tener en cuenta que la cultura influye mucho. O sea, no es lo mismo la soledad en una parte del mundo que en otra. Ni siquiera la nombramos igual. Los términos que utilizamos a nivel lingüístico en un idioma u otro para referirnos a la soledad, al aislamiento, pueden variar bastante, ¿no? Pero sí que podemos encontrar factores transversales a todas las culturas, si bien las vamos a expresar de forma diferente. Y además también tenemos otro problema, es que no tenemos unos datos universales sobre la soledad, ¿no? Que nos permitan una comparación muy clara de en qué país se sienten más solos y en qué país se sienten menos solos. Podemos hacer unas generalizaciones. Según el World Value Survey, en general la amistad es algo que nos hace más felices en todo el mundo, ¿no? Bueno, Como que es menos algo mal. valorado en todos los lugares del planeta. En la mayoría de países que se incluyeron en este estudio, las personas que tienen menos amigos se sienten menos felices. Hay una relación clara. Pero hay lugares como, por ejemplo, Tanzania, donde la diferencia es muy, muy pequeña. Y eso puede llamarnos la atención, pero nos muestra esos cambios culturales. Entonces, claro, aquí influyen muchos factores. ¿Qué entendemos que es la felicidad? ¿Qué entendemos que es la amistad? ¿En qué lugar las colocamos en nuestra vida? Bueno, y ahí yo creo que el tema de la tecnología, si lo ligamos a la tecnología que estamos mencionando todo el rato, ahí yo creo que sí que no hablamos tanto de países pobres, sino más bien de países ricos, ¿no? Claro, literal, es que en los países ricos es donde podemos asociar más esta idea de la tecnología o el rol que cumple la tecnología en nuestra percepción de soledad, ¿no? Cuantas más necesidades estén cubiertas y tengamos un mayor acceso a nuevas redes, a nuevas tecnologías, más nos podemos preocupar por este tipo de problemas desde esta óptica. Ahora bien, esto es algo que también llama la atención, ¿no? O sea, la epidemia de soledad es algo que, por ejemplo, se ha analizado muchísimo en Estados Unidos, hay muchísimos artículos hablando sobre ello, y países, por ejemplo, tan diferentes como Japón o Reino Unido han creado ministerios específicos para abordar este problema, porque entienden y detectan que es un problema en sus sociedades. ¿Me estás diciendo que hay un cargo público que es el ministro de Soledad en Japón y en Reino Unido? Sí.
No tenía ni idea. Sí, sí. Bueno, hemos hablado de los peligros que supone la inteligencia artificial en este escenario de la soledad no deseada, pero ante una situación tan compleja, también hay voces de expertos que defienden un uso de la inteligencia artificial para luchar contra la soledad. ¿Tenemos algún ejemplo? ¿Puede la inteligencia artificial realmente servir para luchar contra la soledad no deseada? Pues mira, parece que sí. O sea, aquí tenemos de pronto estas IAs asistenciales para soledad no deseada en mayores, como Paquita, por ejemplo, que es un proyecto que mola bastante. Paquita. Paquita. ¿Qué Paquita. dices? Sí. Es una señora al otro lado para, pues, sobre todo mayores que se sienten solos, que quieren estar acompañados, que tienen algún problema. Pasa lo mismo con Ari, con Copito. Sí que existen y son como... Es casi como un software as a service, ¿no? Pero bueno, que sí que parece que ayuda a gente sola. También es destacable el proyecto Stop, que utiliza la IA para detectar patrones de depresión o de suicidio, analizando pues, el contenido en redes sociales, ¿no? O sea, su primera campaña en Instagram y en Facebook aumentó las llamadas al 024 en un 60%. Que para quien no lo sepa, el 024 es la línea de atención a la conducta suicidia del Ministerio de Sanidad de España. Y aquí es donde me gustaría añadir algo que es que había dicho, ¿no? Que creo que sí que tiene usos positivos en cuanto a salud mental y creo que uno de ellos es, por lo menos, ayudar en el diagnóstico, en la detección de síntomas, en la detección de problemas. Yo creo que ahí, corrígeme si me equivoco, los profesionales podéis de pronto tener una buena ayuda, ¿no? Que me has dado el puente perfecto, ¿no? Porque, Claudia, ¿tú crees que los chatbots pueden hacer de puente entre los usuarios y los profesionales de salud mental como tú? Sí, totalmente. Es decir, sí que estábamos criticando y alertando, ¿no?, del riesgo del uso de la inteligencia artificial, pero también hay que arrojar un poquito de luz a todo esto. Y para ello, pues efectivamente, puede ser una herramienta de detección temprana. ¿Por qué? Porque la IA, al estar constantemente, ¿no?, los chatbots, al estar constantemente en contacto con la persona, tienen más información que un terapeuta, que un familiar. Y bueno, obviamente, pues podemos utilizarlo como un puente. De hecho, creo, aquí me tenéis que corregir o contrastar el dato, pero creo que a día de hoy, según el contenido que tú le estés preguntando a ChatGPT o algún tipo de chatbot, si tú estás haciendo mucha referencia a la autolesión, al suicidio, ya directamente te ofrece la opción tanto de llamar a emergencias como también de acudir a un profesional de la salud mental. Entonces sí, puede ser una buena herramienta. Con esta tilde positiva que hemos puesto, ¿creéis que este fenómeno de buscar el apoyo emocional en la inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse o que va a ser una moda pasajera? Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo creo que va a quedarse 100%, pero bueno. Yo creo que va a quedarse y que va a ir a más, claramente. O sea, creo que estamos ante... O sea, la IA es disruptiva en todos los ámbitos sociales. Se cuela en todas nuestras conversaciones, independientemente de lo que estemos hablando. Pues si estamos hablando de soledad, de carencias emocionales, de necesidades, va a estar la IA presente. Y yo creo que es un reto que es importante que lo hablemos ahora y que sepamos que vamos a tener que enfrentarlo, ¿no? Yo también considero que la IA ha venido para quedarse totalmente y que nuestra responsabilidad como adultos es que este uso se vuelva un uso consciente. Entonces, bueno, reivindicar el contacto humano, reivindicar o hablar del riesgo de un uso no consciente de la IA es nuestra responsabilidad y, por ejemplo, empezar a hablar de esto aquí y ahora me parece una cosa súper fundamental. Y eso que, de todas maneras, acabamos de empezar. Claro, tío, es que hay que tener en cuenta, vivimos en una etapa muy temprana de esta tecnología. Hace apenas 3 años que ha aparecido ChatGPT, ¿no?, de uso público. Claro, es fuerte. Y fíjate el mundo cómo ha cambiado. Hace poco estaba en un panel en el que estaba Sam Altman y decía, si nosotros volviéramos a 2020 y les dijéramos que tendríamos esto en 2025, en 2020 no nos habríamos creído que esto existe. Y estábamos viviendo una pandemia. Y estábamos efectivamente, sí. Sí, entonces, uso consciente, lo que tú dices, y luego tener cuidado, ¿no? Al final esto yo creo que no puede seguir el mismo lema que tenía Facebook, ¿no?, de muévete rápido, rompe cosas, sino igual se debe tratar más casi en algunas ocasiones como un medicamento, ¿no? ¿Sabes? Como qué tienes que hacer, pasar por un proceso de regulación. Pero yo siempre digo, no, o sea, no puedes dejarlo todo en manos de los gobiernos y de las corporaciones, tienes que tú hacer lo posible por armarte porque eres la última frontera. Otro punto interesante, desde luego, es el tema de la regulación. Hemos hablado de los intentos de OpenAI por mejorar las respuestas, identificar a usuarios en situaciones límite, que es lo que has mencionado tú, la prohibición de los menores en chat, como los de Character AI. Pero, ¿se está haciendo algo desde las instituciones, Alba? Existe una ley por parte de la Unión Europea que regula la IA y, de hecho, somos pioneros desde Europa en este sentido, ¿no? Porque es la primera legislación de este tipo en todo el mundo y, bueno, yo creo que también podría ser adoptada por otros lugares como un modelo a seguir. O sea, para mí es
crucial esto. Parte del AI Act, el AI Act, digamos que divide por alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo los distintos modelos y usos de la inteligencia artificial. El de las inteligencias artificiales que son capaces de manipular emociones, que una de las maneras de hacerlo es fingiendo humanidad, está considerado riesgo alto. Yo no quiero un robot que simule humanidad. Yo creo que tenemos que diseñar AIs que, a no ser que sean casos muy concretos, que puedan facilitar en un entorno supervisado, de casos médicos o de educación incluso, ¿no? O de terapia. Pero tenemos que tener muy supervisado eso. En la medida de lo posible, yo quiero saber que es un robot. Yo quiero saber que es un robot, porque si no, estamos de verdad entregándole... Es un caballo de Troya. Que es un poco lo que estábamos mencionando, que ahora cuesta mucho diferenciar cuándo es real y cuándo es un bot. Es que es prácticamente imposible. Repito lo de la ley de Turing, o sea, lo del test de Turing, para quien no lo conozca, Alan Turing, ¿vale? Uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Para él, saber si teníamos una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada era tener una conversación y ver si la persona podía detectar si estaba hablando con una persona o un robot. Eso ya nos lo hemos pasado. O sea, al final está como este torrente infinito de contenido sintético, de alguna manera es una... No sé si es una confirmación o una mutación de lo que se llamaba la teoría del Internet muerto. Bueno, teoría del Internet muerto. ¿Alguien sabe lo que es esto? Ni idea. No, la Vale. verdad. Suena interesante. Te voy a ceder mi sección. Explainer de Taramona, ¿qué es la teoría del Internet muerto? ¡Qué honor! Por Dios. Bueno, esto es una teoría marginal, ¿Vale? que aparece en un foro como nostálgico esotérico de Internet, y un usuario llamado Illuminati Pirate cuenta que está convencido de que en 2016, digamos que los gobiernos y grandes corporaciones empezaron a inundar Internet de inteligencias artificiales que generaban contenido y se lo comentaban, ¿vale? Para que, claro, por una cuestión algorítmica, potenciar contenidos favorables a la narrativa de los poderes fácticos y que enterrasen cualquier pensamiento, opinión discordante y diferente, ¿no? Esto es una teoría marginal, están locos. Sin embargo, ahora cuando aparece ChatGPT, estamos viendo posts de LinkedIn, hilos de Twitter, vídeos de avatares en TikTok que están generados por inteligencias artificiales y a la orden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de pronto estamos en un momento en el que hay más bots que humanos en Internet. Y esto está confirmado. Es decir, nosotros tenemos un informe de BadBot de Imperva de 2025 y otros expertos de ciberseguridad que confirman que el 51% de todo el tráfico de Internet en 2024 eran bots. ¿Y qué tiene que ver esto con la soledad? No, que no te estoy criticando, Ahora, simplemente claro. quiero saberlo. No, pues que esto es, de alguna manera, yo lo llamo la paradoja de Fermi digital, ¿no? La paradoja de Fermi es, si estamos en un universo tan grande, con tantos planetas, ¿por qué nos encontramos solos? ¿Por qué es tan difícil encontrar vida extraterrestre? Yo creo que lo que nos puede pasar es que nos pase eso en Internet, que en un océano de bots y de inteligencias artificiales que se autorreplican, que comparten y comentan y reproducen contenido, sea muy difícil encontrar a una persona al otro lado cuando entras en Internet. Y por eso lo llaman el Internet zombie o el Internet muerto, en el que tú entras pero no hay personas. ¿Y tú crees que con esta situación veremos una vuelta a la calle? Porque ya que no puedes ver a personas reales en esta pantalla, pues coño, me bajo ahí al vecino y estoy seguro, hasta que lleguen los robots, de momento, seguro que son seres humanos. Ojalá, ojalá. Yo quería, puntualizar un poquito lo que estabas comentando del Internet muerto, porque realmente es un problema, ¿no? Una vez más, carecemos del componente humano y necesitamos el componente humano. Y quería añadir otra cosa, no sé si sabéis lo que es el brain rot. Sí, claro, sí. o sea, estamos hablando de contenido generado por IA, pues que ahora incluso niños pequeños que tenían acceso a las pantallas se saben de memoria frases, palabras, lo primero que aprenden es la policía! No, la policía. Tum, 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 Shakur. Claro, todo esto, fijaos, es que lo tenemos aquí metido. Brain rot, además, Se llama brain pudre rot. cerebros. Literalmente se llama pudre cerebros. Locura. Imaginaos nosotros, que somos adultos, que somos conscientes de que esto es contenido generado por inteligencia artificial, pero es que esto se lo saben niños pequeños. No estoy orgulloso, pero en Perú hay una gira de teatro del brain rot italiano. ¡Guau! Sold out en todo Perú. A ver, ¿Flipas? sinceramente, entre el brain rot italiano y el cantajuegos tampoco hay mucha diferencia. Bueno, pero por lo menos el cantajuegos está hecho por un ser Claro, humano. eso es claro. contenido O sea, sintético. en realidad soy muy hater, pero cantajuegos en mi casa se reproduce todo, bueno, en mi casa con mi sobrina todos los días, así que muy fans de los cantajuegos. Pero bueno, me refería básicamente a Sí, esto. O sea, estamos ante una generación que su neurodesarrollo va a estar mediado por frases generadas por IA. Es Y que la es muy- nomenclatura, que sea brain rot. O sea, no te estás dando cuenta de que no le puedes poner eso a tu hijo. Es que Literalmente ni es siquiera, pudre cerebros. ni siquiera un esfuerzo por un marketing un poco Nah, más para- amable, no, 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 de no. cara. Fuck, vamos para adelante. Entonces, bueno, ojalá esto haga un efecto rebote. Tú no lo tienes tan claro, ¿eh? Si dices ojalá es porque no lo tienes tan claro. No lo tengo claro, porque igual que en 2020 no nos imaginamos este escenario,
no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar en los próximos 5 años. Pues que ni puñetera idea. Después de lo que hemos visto, la soledad no es algo nuevo, pero sí que parece que está alcanzando una dimensión distinta. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para sentirnos menos solos? Yo creo que lo que tenemos que concluir o con lo que nos tenemos que quedar es que la soledad no es algo que lo provoque la IA o lo provoque la tecnología, ¿no? Más bien parece que esta es un refugio muy atractivo en un contexto en el que la soledad está muy presente, ¿no? Y que, bueno, pues tal vez sí que ayuda a retroalimentarla, pero partimos de una base, ¿no? Demonizar una tecnología nunca nos va a ayudar a resolver los problemas que ésta genera o que acrecienta. Y también yo creo que es clave entender que hemos construido herramientas optimizadas para captar la atención, no para generar empatía. Para mí es como con la idea con la que nos tenemos que quedar, ¿no? Que puede resultar muy atractivo hablar con un chatbot, pero tenemos que entender qué está ocurriendo cuando hablamos con un chatbot. Entonces, estos algoritmos, ya sea en redes sociales o en inteligencias artificiales, no buscan que conectemos más entre nosotros, simplemente quieren nuestro tiempo y lo están consiguiendo. En el fondo, la inteligencia artificial puede ser un aliado parcial, ¿no? Parcial, Que pero- es importante, ¿no? Pero puede detectar a quien necesita ayuda, puede aliviar la espera y especialmente con un sistema que está colapsado, como hemos dicho, los datos. ¿Qué habías dicho tú? 6 De cada 100.000. especialistas de cada 100.000. O sea, que Una es que locura. es una barbaridad, ¿no? Pero no podrá nunca reemplazar una conversación real ni resolver las causas de fondo de las dificultades de salud mental de una persona, ¿no? Porque al final no solo se trata de combatir la soledad, sino de reconstruir la confianza en el ser humano y en lo humano en general. Sí, creo que el estado de la cuestión, el estado actual en el que estamos, el uso de la inteligencia artificial y todo esto es un síntoma, no es el problema, es un síntoma de todo lo que nos está ocurriendo, de un sistema que está colapsando, de un sistema que nos ahoga, que nos aísla, que nos hace sentir culpables de nuestros problemas, que nos individualiza, que nos presiona. Obviamente necesitamos un alivio y ese alivio pues, reside en la IA muchas veces. Taramona, ¿tú con qué te quedas? Yo con muchas cosas, la verdad, muchas cosas que, pues eso, coincido contigo, ¿no? En primer lugar, aquí no hay una píldora mágica, quitas la IA, se cura la soledad. La soledad es una combinación de, pues sí, tendencias de cómo trabajamos, de políticas públicas, de una sociedad que a lo mejor quiere más autocomplacencia y menos fricción. Yo lo que creo es que tenemos que recuperar, pues eso, encuentros presenciales, volver a las comunidades, volver a encontrarte con los tuyos y los no tuyos, ¿no? Y luego, por otro lado, diseño ético de las propias herramientas, pensadas no para optimizar el uso, sino para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y esto no es una chorrada. Richard Thaler, un premio Nobel de Economía, en un pequeño empujón en su libro habla, ¿no? Cómo que tienes que diseñar para healthier, wealthier, happier, ¿no? Más salud, más riqueza y más felicidad, ¿no? O sea, lo que sea la felicidad, cada uno como lo entienda, ¿no? Y En luego un cambio Tanzania era cultural. menos amigos, ¿no? No, que no frustraba tanto. Vale, vale. tener Y un menos cambio amigos. cultural. Es muy importante entender que, de verdad, no me cansaré de decirlo, el mundo es otro. Esto no es una... La gente habla de la IA, dice, es la nueva Internet. Te quedas muy corto. Es la nueva red eléctrica. El cambio que va a producir en el tejido social, económico, personal, profesional, es radical. Y luego la supervisión humana, ¿no? Que también... por Eso es ejemplo, clave, es decir, lo que pasa es que esa supervisión humana, me parece que, vuelvo a lo mismo, parte mucho de todos nosotros, cada uno de nosotros tiene que de pronto empezar a crear un pacto con la inteligencia artificial y eso es una cosa muy de uno. En esa línea de cambio cultural estamos viendo también una respuesta a ese tsunami de la hiperproductividad que comentabas, la hiperconexión también que nos ofrecen todas estas redes sociales y plataformas, pero también con un creciente interés en la desconexión, por cambiar el smartphone por un dumb phone, que se usa mucho, ¿no? Que son, Sí. pues, volver a los Nokias del Snake, ¿no? Luego por buscar espacios de soledad, el auge del yoga, la meditación, la espiritualidad. Pero yo te quería preguntar, para los que nos estén viendo, ¿no? A mí me gustaría saber, por cierto, en los comentarios que nos dejéis acerca de cómo usáis vosotros la inteligencia artificial. Pero la pregunta que tengo para ti es, ¿cómo podemos diferenciar entre un uso saludable en el que la inteligencia artificial actúa como apoyo puntual a diferenciarlo de una dependencia potencialmente dañina? Bueno, pues para hablar de dependencia se tiene que hablar de frecuencia y de necesidad, ¿no? Al igual que el consumo de una sustancia o al igual Bueno. que una adicción al juego. Entonces, un uso dependiente es un uso muy frecuente y un uso que la persona reconoce como necesario. Todos podemos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. De hecho, la vamos a acabar utilizando, la utilizamos a día de hoy. Pero la diferencia está en eso. Si tú crees que lo necesitas, estamos hablando de dependencia, estamos hablando de problema.
Y ahí es donde tenemos que intervenir, por ejemplo, los profesionales de la salud mental. Me encanta, muy buena conclusión. Si necesitas ayuda, pídela, demonios, que no es tan difícil, no seas orgulloso. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Alba Leiva, Rodrigo Taramona, muchísimas gracias por acompañarme en este tema tan complejo. ¿Qué haría yo sin vosotros y sin vuestra amistad? ¿Qué haríamos nosotros sin ti, Emilio? Me gusta. Joder, nunca suele ser tan maja, ¿eh? Suscribo, Es que te voy Emilio. cogiendo cariño según vamos avanzando los programas. Espectacular. Y gracias también a Claudia Pradas, que hace falta más que nunca tu trabajo. A Alba y a Taramona quizás sí que les podría reemplazar por un chatbot, pero a una psicóloga pues parece que todavía no. ¡Oh, gracias! Tú le dices algo bonito y mira, Le las devuelvo. Que no, que yo os adoro, hombre. Bueno, ya sabéis, salid de ahí fuera, hablad con vuestros amigos, tocad césped, como dice Taramona. Nos vemos la semana que viene aquí en Literal. That's grass.